Esta última parte del diálogo de Nicodemo, de este capítulo 3, que empezamos a leer en el capítulo 2, hace 3 días atrás, se mezcla un poco con la teología joánica. Pensemos que Juan es el último de los evangelios, por eso hay temas que son comunes y hay temas que no aparecen. Lo que más llama la atención es, por ejemplo, que cuando relata la última cena, no relata el tema de la institución de la Eucaristía, porque la Eucaristía ya venía celebrándose muy consolidadamente, entonces no hacía falta eso. De los lavatorios de los pies salta a la caminata hacia el huerto de Getsemaní y la continuación. Y en este sentido también, en este diálogo de Nicodemo, que la mayoría de los exegetas supone cierto, pero que también, como dijimos muchas veces, la revelación de Dios, que para nosotros es revelación, para los que la escriben es inspiración, esa inspiración reveladora de Dios no suprime las características propias de los autores humanos. Y entonces también aquí se ve la visión teológica del apóstol. Por eso no es un texto fácil, parece un trabalengua inclusive, también es cierto por algún defecto que otro en la traducción, porque si bien el texto de San Juan está escrito en griego y en un griego muy aceptable, no como Marcos, que es un griego muy primitivo, sin embargo transpone un pensamiento judío, que el pensamiento judío carece de abstracción. Entonces nosotros que somos occidentales y que abstraemos todo y que somos argentinos y entonces inflamamos todo, es medio difícil la comprensión. Pero bueno, tampoco tenemos que hacer una exégesis aquí. Basta comprender que todo en Dios se explica por el amor, y esto es muy sencillo. ¿Por qué Dios crea? Por amor. ¿Por qué Dios nos deja libre? Por amor también, porque un amor fuera de la libertad, un amor no correspondido, no es auténtico, no es real. Y por eso uno tiene la libertad de decirle que no a Dios. Uno tiene la libertad de creer, y el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y uno tiene libertad en no creer. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Esto es una enseñanza constante, y no es que Dios me envíe al infierno, sino que Dios, como ya lo viene haciendo desde el Antiguo Testamento, cada vez más pedagógicamente se nos propone, y nosotros libremente aceptamos eso o no. Es el misterio de la salvación y es la raíz del Evangelio. ¿Por qué está el Evangelio? Porque Dios es un acontecimiento que se pone delante de nuestra propia vida y nosotros tenemos que dar una respuesta. Es un acontecimiento fundamentalmente de amor. Eso significa el sacramento del bautismo, y eso significa toda auténtica experiencia de Dios que aún pueden hacer los que no tienen fe en orden al servicio del prójimo, pero siempre en relación a esta encarnación y a esta historia de salvación que tiene como protagonista a la Trinidad y a nosotros. Qué lindo la oración colecta de la misa, ¿no es cierto? Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, como hombre nos reconcilia y como Dios nos absuelve. Hoy el Papa Francisco a la mañana comentaba la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Vemos, van a la cárcel, salen de la cárcel, los vuelven a meter en la cárcel, milagrosamente vuelven a salir, y en ese momento tenían que ir a juicio. Entonces el Sanedrín ya se molesta un poco y dice, bueno, a estos lo vamos a sacar de encima. Y el Papa hacía referencia a Pedro, que Pedro seguía la tesitura de que ustedes tienen la culpa, porque tenemos que obedecer a Dios y antes que los hombres. Y dice el Papa, este es el Pedro que quería cambiar los planes, cuando Jesús le dice que es el elegido del Padre, pero que hay que ir por la cruz. Pedro dice, no, por la cruz no, a ti no la cruz, a ti el éxito. Va de retro Satanás. Después es el Pedro que va ocultamente atrás del juicio de Jesús y para salvar unos minutos su vida lo niega 3 veces. Sí, es ese Pedro. Dice, ¿cuál es el elemento que lo hace fuerte, que no parece el Pedro de antes? Dice el Papa, la oración de Jesús. Cita la otra parte donde Jesús le dice, Simón, Simón, mira que Satanás
pidió poder para zamarrearte como el trigo, pero yo recé por ti. Ese texto siempre la tradición de la Iglesia lo entiende de Pedro como primer papa y lo entiende de todos los papas. También Jesús rezó por Francisco para que él nos confirme en la fe. Pero el Papa también, obviamente nos iba a hacer una propaganda a sí mismo en la misa de esta mañana, obviamente que él dice lo extensivo y que también es cierto de que Jesús reza por nosotros. ¿Confiamos en la oración de Jesús por nosotros? Como hombre nos reconcilia, como Dios nos absuelve, pero nosotros tenemos que colaborar con nuestra libertad. ¿Estamos convencidos de que tenemos que obedecer a Dios antes que los hombres? Y el Papa hace una distinción importante. Dice, los apóstoles no hicieron compromisos con el Sanedrín. No dijo, bueno, vamos a bajar un poco, no vamos a hablar tanto, no vamos a decir que lo mataron ustedes, nos callamos un poco y ustedes no nos persiguen. No hicieron componendas, dice el Papa. No llegaron a un arreglo, un acuerdo. Dice, lamentablemente a veces como iglesia se llegó a acuerdo y después se corrige, y esto es importante que lo pensemos, no como iglesia, como líderes de la iglesia. A veces los individuos solos nos salimos un ratito de la iglesia y hacemos acuerdos para obedecer a los hombres, o peor todavía, para obedecer a los intereses antes que a Dios. Y entonces yo creo que tenemos que poner a Dios en el lugar que le corresponde. Y todas las cosas se ordenan, las que no se ordenan y nos siguen haciendo sufrir tienen un sentido nuevo y posibilita que nosotros sigamos el camino que Dios espera de nosotros. Nos encomendamos a la oración, pedimos al Señor la gracia de la obediencia, la gracia de la escucha y la gracia de libremente aceptar este camino. Ayer hablábamos de esta forma de vida y hoy la palabra también habla de este camino que es el camino del Evangelio, el camino de identificación con Jesús, el camino de no vivir para nosotros mismos, sino también aprender a vivir de cara a Dios y para el prójimo. Que así sea.